¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a un tema muy delicado, pero muy delicado y sobre todo en estos días, que es la amenaza yihadista en el mundo. Ya ven ustedes lo que está pasando, pero vamos a incluir también España, porque estamos viviendo, la verdad, momentos muy complicados en cuanto a la seguridad internacional. Desde aquel 11 de septiembre de 2001, fíjense ustedes, cuando Estados Unidos sufrió ese atentado brutal, el mayor que ha sufrido el mayor atentado terrorista de su historia, donde se derribaron, como todos recuerdan, las Torres Gemelas en Nueva York, y murieron cerca de 3.000 personas, hasta el brutal y terrible atentado del pasado día 13 en París, donde ha habido cientos de muertos y heridos, sin olvidarnos de los perpetrados en Madrid o en Londres. En Madrid 192 muertos, o sea que bueno, en fin, desde, como les decía, Occidente en estos momentos está viviendo bajo una permanente amenaza terrorista. Todos los atentados producidos en estos años, incluidos los últimos de París, han sido reivindicados por los terroristas islámicos. Desde Al-Qaeda, que está ahí un poco reconvertida o a medio reconvertir en el ISIS o el Daesh, da igual cómo se llamen, estamos hablando del Estado Islámico y los islamistas. Y remarco mucho lo de Estado Islámico, porque se han convertido en un Estado. Pues hoy comentaremos esta situación que estamos padeciendo en todo el mundo, sin olvidarnos que España es uno de los objetivos principales de los terroristas. De hecho, estamos en máxima alerta, con nivel de riesgo alto, 4 sobre 5, de que aquí se puedan producir atentados pues brutales como los que acaban de suceder. Y de hecho, en las últimas detenciones, que no hace tanto, es que todo esto va tan deprisa que parece que hace un siglo y hace 4 días, como quien dice, pues esas detenciones en Málaga, en Madrid o en Cataluña, por poner un ejemplo, nos demuestran que hay células vivas en nuestro país que están, además de captando jóvenes para las filas del Estado Islámico, están intentando organizarse para perpetrar atentados aquí en España. Hace unos días leí un artículo de Antonio Muñoz Molina en el que hablaba de las posibilidades que proporciona Internet a los terroristas a la hora de captar adeptos. Y decía que a la mente humana le cuesta menos rendirse al fanatismo que habituarse al ejercicio siempre difícil y muchas veces inseguro y angustiado de la racionalidad. Sobre esto, y estando de acuerdo con él, no puedo evitar preguntarme yo a mí misma si estamos hablando únicamente de fanatismo religioso. Lo dejo sobre la mesa. Bueno, pues hoy hablaremos de este delicado asunto que, como hemos visto con el último atentado de París, nos afecta a todos y trataremos de saber si los ciudadanos podemos colaborar de alguna manera para tratar de evitar que el terrorismo yihadista se siga extendiendo. También comentaremos sobre las afirmaciones del exagente del Servicio de Inteligencia ruso, Daniel Stulin, plasmadas en su último libro, titulado Fuera de control, que ya dice mucho el título. En este libro, estas declaraciones, él dice que Estados Unidos ha creado el Estado Islámico con el objetivo de controlar Oriente, Asia Central y el norte de África y establecer un nuevo orden mundial, pero como dice el título, se les ha ido de las manos. Pues para hablar de este importantísimo tema me acompañan el portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Española, Alfredo Perdiguero. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Yo estoy muy preocupada. Iba a decir aterrada, pero la verdad es que no se puede vivir con miedo y con terror. Estamos preocupados, pero es que si no, no vivimos. Es una de sus mayores metas de esta gente, además de cometer atentados, evidentemente, es crear alarma social, crear terror, crear pánico. Y lo están consiguiendo, esa parcela la están consiguiendo. Es decir, llevamos unos días que desde París mucha gente normal nos pregunta, nos para en la calle a preguntarnos para si están seguros, si pueden ir a comprar, si pueden ir a los centros comerciales, si pueden viajar, es decir... Si pueden vivir, en definitiva. Justo, o sea, y claro, y nosotros, estando en la calle uniformados, pues señora, que no pasa nada, no se preocupe, que para eso estamos nosotros estamos haciendo nuestro trabajo para que usted viva segura y esté tranquila. Y sí que destaco y me permites, la Policía Española, Policía, Guardia Civil y el CNI, está a la vanguardia, a la cabeza en detenciones preventivas a este tipo de gente en el mundo. Y como tú dices, ha dicho al principio de tu alocución, la gente lo echa con una cosa más, 2 detenidos más, 2 islamistas más, 2 que iban a ir a combatir y no se dan cuenta que lo que estamos haciendo es prevenir lo que ha pasado en París. Es decir, esas detenciones que al final hay gente que no le echa cuenta, son posibles personas que pueden cometer un atentado. Y las últimas, hace 8 o 9 días, evidentemente en riesgo inminente de cometer atentado terrorista en España. Por tanto, concienciar a la gente de que la Policía Nacional, Guardia Civil y CNI está haciendo su trabajo y bien,
pero que por desgracia nadie está exento de que pueda pasar algo como París. Está claro. Antes de continuar con el tema, voy a saludar a mi compañero, el subdirector de este programa, ya lo conocen ustedes, Asier Rivera. Asier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. ¿Preocupado? Bueno, preocupado y como todo el mundo a día de ¿Con hoy, pero vamos, miedo? que no es algo nuevo, ya es algo que ya se sabía, lo que pasa es que parece que abrimos los ojos cuando ocurre una tragedia, pero es una situación que se viene arrastrando desde hace tiempo. A mí me gustaría, porque estos días se está hablando mucho de si, bueno, y de hecho Francia, el presidente Hollande lo ha dicho, que estamos en guerra. Ellos se sienten en guerra, de hecho han atacado, como no podía ser de otra manera, en Siria, sí, y se habla de, a ver, estos son comentarios de pasillo, de que podría ser la tercera guerra mundial, porque no estamos hablando de una guerra convencional que no se va a volver a repetir con los medios que ahora hay. Hombre, a mí destacar que Francia ha dado un paso al frente. Yo ayer hice un artículo y he estado en esta entrevista estos días diciendo que hay que cambiar los estados de derecho, porque esta es una guerra no convencional contra gente que evidentemente no sabes quién puede ser, gente que tenemos viviendo hombro con hombro en cualquier barrio o ciudad del mundo, y que al final lo que sí que destacan los servicios de inteligencia es que se radicalizan en muy breve espacio de tiempo. Es decir, no hay que estar 1 año, 2 años detrás de él, sino que en breves semanas ya se han radicalizado. Gente muy joven, gente que no tiene apego a la sociedad y que al final se radicaliza porque bueno, ve una forma de luchar por algo que ni saben ni lo que es. Pero Francia, te digo, a mí me enorgullece, por decirlo de alguna forma. A día de hoy por la mañana, ha movilizado a 11.500 policías y militares para, evidentemente, luchar contra este hecho. Ayer hizo unas propuestas Francia que, desde luego, si salen adelante, luchará muy severamente contra el terrorismo yihadista, pero que cercena algunos derechos fundamentales. Bueno, van a modificar incluso la Constitución. Y nadie levanta la voz, nadie dice nada, nadie ha dicho que es una barbaridad, una aberración o que no es, porque saben que esas medidas son para proteger a sus ciudadanos. Tenemos España, a raíz de la firma del pacto antiterrorismo yihadista, hay dirigentes políticos que quieren ocupar el cargo de presidente de gobierno, me da vergüenza que alguien pueda decir eso cuando lo que se busca es defender o proteger a los españoles. Vamos a decir que el que no se ha querido vincular a la firma de este acuerdo ha sido Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Él y la señora Carmena, que nos da esa alcaldesa que nos ha tocado, Dios mío de mi vida, que nos ha dicho que lo que hay que hacer es hablar con ellos y negociar con ellos. Pues yo me parece muy bien que vaya ella. Hombre, eso lo decían los compañeros, que vaya ella, claro, y a ver si vuelve. Y lo están diciendo los ciudadanos. Que negocia, más viendo el grado de violencia que tienen ellos allí en su tierra con sus propios congéneres. Por sus propios paisanos, lo que hacen y dejan de hacer con ellos. Eso es, que vaya esa mujer a hablar con esta gente que son irracionales, son animales, peores que los animales, y que a ver si consigue algo y que luego no lo cuente. Oye, igual luego hay que aplaudirla, pero me parece a mí que no iba ni a volver. Pero bueno, está bien como tú dices. Por eso digo que a mí me sorprende y me vanagloria o me enorgullece que Francia, y pongo esto ya, ponga más el ejemplo. ¿Os acordáis cuando el asalto al supermercado, que había rehenes franceses, que entró la fuerza de seguridad, mataron Era un supermercado judío, ¿no? Sí, justo un supermercado judío. Cuando las policías se retiraba, la plaza llena de gente, aplaudían todos a rabiar a las fuerzas de seguridad que habían liberado a estos rehenes. Fuesen judíos, fuesen alemanes, eran al final franceses, de religión judía, cierto, pero franceses, y todos aplaudieron a rabiar. Tenemos el ejemplo aquí, el 22M, en el cual cuántas voces críticas contra la policía porque habíamos hecho, no habíamos hecho, habíamos dejado de hacer. Eso es España. Y mientras no se den cuenta que es la amenaza terrorista yihadista nos afecta a todos, nos puede afectar a todos y puede pasar en cualquier lado, mientras no se conciencien de eso, me parece que no vamos a ningún lado. Totalmente de acuerdo. No sé qué opinas tú. Yo considero que hay que valorar y agradecer el trabajo que hacen las fuerzas de seguridad para prevenir, que evidentemente en España igual no tiene tanta notoriedad como se señalaba al principio, todas estas noticias de detenciones que implican muchas veces que no ocurran tragedias como la que acaba de suceder en París, pero no nos olvidemos que nosotros tuvimos la nuestra. Sí. Donde más víctimas mortales ha habido de toda Europa fue en Madrid, 192, o sea que no nos olvidemos. Sí, tampoco hay que olvidarse que tiene ciertas lagunas que
se han quedado sin dilucidar en Bueno, gran parte. que fue terrorismo seguro. Ahora, como dice Asier, a saber qué pasó ahí. En Ojalá el lo supiéramos caso algún que nos día. atañe ahora mismo, que es el de la amenaza yihadista pura y dura, también hay una responsabilidad previa, yo creo que de los propios estados y de un poco la política que han seguido los gobernantes, que yo creo que no obedece al interés de los propios ciudadanos de sus países. Aquí hay una doble falta o una doble carencia, en mi opinión. Y una es, primero, agitar el avispero de países donde el radicalismo islámico estaba contenido y ahora ha emergido a través de desestabilización de, cierto es, regímenes dictatoriales, pero que tenían unas relaciones más o menos estables con Occidente y una cierta pues, seguridad o por lo menos claridad en lo que era la situación. Estoy hablando de todos los países afectados por las primaveras árabes, que su situación posterior evidentemente es mucho peor, no solo para los ciudadanos de esos países, sino para el resto del mundo. Y luego no hay que olvidarse de otra gran carencia, de otra gran falta que han cometido los estados, en este caso europeos, es la total inoperancia o no sé si decir ingenuidad de creer que la inmigración esto da igual y no hay que tener una cierta prevención con lo que ello implica. En este caso estamos hablando de inmigración islámica, musulmana, que tiene sus peculiaridades. No es lo mismo que la latinoamericana, no es lo mismo que la subsahariana o que la asiática. Y los refugiados, que como nos comentaba Alfredo antes de entrar en el plató, el tema de ese pasaporte que se ha encontrado de este sirio que pasó por Grecia, que iba con el grupo de refugiados. O sea que cuidado, que no estamos hablando de algo tan genérico. Que esto es muy mundo serio. Islámico es casi, se puede considerar, como decía Alfredo, que las conversiones son muy rápidas, que establecen centros que casi es una sociedad aparte, con sus propias leyes, con su propia manera de ver las cosas, pero de una manera radical, pero ¿no? Como los asiáticos, que también son un poco así, pero no hay una violencia explícita. Yo no quiero irme tanto a la historia, que está muy bien. Que hay una quinta, se puede decir que hay casi una quinta columna que puede activarse en cualquier momento. Como a la realidad que ahora mismo tenemos. Pues por ejemplo el tema de los refugiados, que hay que ayudarles, pero vamos, que yo creo que donde hay que ayudar a priori es en origen, porque estas personas no quieren salir de su país, tienen que huir por las circunstancias, pero claro, ahí se filtra todo lo que se mete entre ellos, se infiltra, no se filtra, se infiltra, pues gente de esta calaña, y eso es una realidad. Eso, ¿y qué podemos hacer los ciudadanos? Si es que podemos hacer algo, aparte de no asustarnos más de lo debido y tratar de seguir viviendo. Lo dijimos aquí en tu programa además, Mabel. Sí. Dijimos seguridad, o sea, solidaridad, pero con plena seguridad. Eso es fundamental, evidentemente, y lo dijimos igualmente, si pasase algo como ha pasado en este caso, con este pasaporte, con esta persona que supone que ha entrado por Grecia y ha sido registrado en 3 países, iba a ser una piedra muy grande en el camino de esta gente, pobre gente que huye de su país. Pero lo que tú dices, si se ataja el camino allí, esta gente no viene. Es decir, claro, si allí acabas con el problema que crea este flujo de inmigrantes, allí ya se ha acabado y esa gente ¿Y no se hubiera quedará estado en Francia? Claro, se quedarán en su tierra a vivir. Pero hay que destacar, y es muy relevante, no hemos tenido en Occidente, en Europa en este caso, un atentado terrorista como tan bien preparado, tan planificado y tan sofisticado como el de París, ¿eh? Son 3 células diferentes de 4 hombres, con Kalashnikov, AK-47, con chalecos explosivos y actuando a la vez en sitios puntuales, con intención de entrar al campo de fútbol, que al final no entraron porque uno fue localizado. Se inmolaron, habrá que saber por qué, sin causar más daño nada más que su propia vida y un ciudadano que pasaba por la calle de enfrente. Es decir, que es una cosa muy delicada, que es un punto de inflexión para todos los estados europeos u occidentales, y que hay que ver que ya no es simplemente coger un AK y matar a la gente que te encuentras por el camino, como era el caso del tren de alta velocidad francés, si recordáis, que fue antes de llegar a actuar, intervenir, fue detenido. Por tanto, digo que hay que concienciar a la gente que esta gente, por desgracia, por llamarle gente de alguna forma, se está sofisticando más en sus ataques, está planificando más sus ataques, y lo que relataban o comentaban los compañeros de información es que ha habido una infraestructura de alguna célula terrorista de fuera de Francia muy fuerte para que esta gente pueda intervenir. Puede ser de Bélgica, puede ser donde sea, porque fijaros, Bélgica, con lo pequeño que es el sitio en el que más han ido a su lucha, a su mal llamada guerra islámica, es decir, a Siria, Libia e Irak, donde más gente ha salido a Europa es de Bélgica. Allí en Bélgica, como decías antes, se ha dejado barrios enteros en los cuales ellos se protegen, se impermeabilizan del resto de su sociedad y al final ellos mismos se radicalizan. Es decir, la barbarie, ¿qué es esto?
Por tanto, digo que yo sigo diciendo, como tú dices, hay que concienciar a la ciudadanía que cualquiera que vea algo anómalo, raro, peculiar, fuera de contexto, que llame a la policía. La policía dirá si es relevante, si vale, si no vale, simplemente es... Pero es que cualquier, Alfredo, es que cualquier cosa, o sea, yo muchas veces me pregunto, ¿qué podría yo ver? Porque tú vas por la calle y no vas pendiente. ¿A qué llamamos algo atípico, algo diferente, algo para que la gente también sepa un poco? Mira, porque aquí le damos carta de naturaleza casi todo, ¿eh? Has puesto el ejemplo de Barcelona, de Zaragoza, de estos yihadistas o estos que iban a irse a Libia o Siria o a Irak, se radicalizaron en semanas. Pero es que los ciudadanos, sus vecinos, sus convecinos puerta con puerta en su pueblo, sabían que ya se ha puesto, eran extremistas, no se podía hablar con ellos, no se podía comentar ni dialogar de nada porque al final eran, leche, con perdón, esto alguien puede Llamar a decir, la policía y claro, claro, miren, tengo un vecino que es que ya sabes, ha salido de madre. Y irá a la policía dirá, oiga señora, pues nos hemos equivocado, pero que mejor prevenir que curar, como dice el dicho, y mejor prevenir antes que llorar. Ya digo que la policía estamos para eso, para ayudar a asistir al ciudadano. Por tanto, te he dicho una actitud puntual, como esto. Sí. Pues que la gente levante el teléfono, llame a cualquier cuerpo de seguridad, que estos pasarán en los grupos de información lo que hay y así se hará. Mira, fíjate, yo estuve de servicio de noche el domingo por la noche. Nos llamó una ciudadana en el cual le ha mandado 2 vídeos en el cual se ve un pasquín en árabe con un cuchillo en el cual explican cómo acometer o violentar a un policía en un chaleco. Es decir, cómo hacerle más sangre, cómo hacerle más daño y cómo matarle más rápidamente para que sufra. Y la mujer nos enseñaba el vídeo. Yo sé esa información, se la mandó a la brigada de información con los teléfonos de los cuales se los mandan y los compañeros de información que son expertos en ese tema ya dirán qué son, qué no son o quiénes son esas personas. Y ese pasquín estaba por ahí por la calle, o sea que... Está en internet al nivel de todo, en el cual ya digo que ha habido gente que la ha traducido. El tema de internet, un tema muy preocupante. Ahora entramos en él. Antes, ¿tú qué opinas, Asier? Aparte que tengamos la opinión del experto. Yo ponía sobre la mesa o quería poner, ¿estamos hablando únicamente de fanatismo religioso o es un poco más? El fanatismo religioso es el que moviliza a los peones en al última último, instancia. ¿no? O sea, el que se inmola, Sí. el que va y pega 4 tiros. Pero claro, aquí hay una cabeza pensante que son los que están en Siria. Sí, hay una estructura financiera y hay una estructura bélica y logística. Financiera, tiene dinero para aburrir, ¿eh? Eso está claro, y hay una red de potenciales adscritos a la causa que ya está implantada en territorio europeo. Aquí se ha permitido que eso ocurra. Hay auténticos guetos por toda Europa que funcionan como ciudades independientes. Igual en España no lo vemos tan claro porque están gestándose, pero solo hay que darse una vuelta por París, incluso por Berlín, por Suecia o el Reino Unido. Y ahí veremos lo que implica, que es muy bonito en la teoría, pero que tiene sus peligros, como estamos viendo en la práctica, el multiculturalismo que le llaman, pero sin ningún tipo de orden ni concierto. Y esto es los peligros que encierra. O sea, hay que ser un poco consciente. Una cosa es lo que nos gustaría como fuese la realidad y cómo es el ideal. Y otra cosa es la tozuda realidad. Efectivamente. Y en estos casos es una amenaza que se ha dejado que ocurra. No sé si por dejación o por omisión o incluso si se ha buscado. Se ha impulsado, porque yo decía al inicio del programa que el libro de Daniel Stulin, que es un ex agente soviético, que se llama Fuera de Control, él dice que esto se ha impulsado desde Estados Unidos. Lo dice él. Hombre, pues yo no tenemos nadie dice que lo tiene acceso. Documentado. Bueno, pues evidentemente irán contra él penalmente porque está echando tierra sobre toda una sociedad como es la americana. Pero ellos sabrán, quiero decir, o sea, que nosotros no tenemos acceso a sus informes, Mabel, nunca vamos a tener acceso a sus informes. Pero que, por desgracia, si eso es así, es una barbaridad, porque mira cómo lo que ha pasado. O sea, no puedes dar de comer al león que al final te come. Es decir, esto es lo que puede pasar con respecto a lo que tú dices. Pero que está claro que esto es una lucha. Ahora ya, ¿por qué están sacando los pies del tiesto? Porque Rusia ha dicho, hasta aquí hemos llegado y está atacando su situación. Y han perdido, en pocos días han perdido casi un cuarto de territorio suyo allí en África. Por tanto, ahora quieren venirse a hacer aquí para decir que, para buscar lo que ellos siempre buscan, lo que más buscan es crear terror en la sociedad. Y de momento parece que lo están consiguiendo. Pero ahora ya se ha sumado Francia, se va a sumar Estados Unidos, se va a sumar, y todos contra uno. Y mientras no se den cuenta que, como hemos dicho siempre, o dicen los expertos, que no se actúe a pie de campo contra ellos allí,
no vamos a ningún lado. Es decir, mientras no le cortes la cabeza a la culebra va a vivir. Por tanto, vamos a tener a ser conscientes de esto, que hay que emplear medidas que había que haber empleado medidas hace muchos meses con respecto a esta gente, que hemos visto barbaries, aberraciones, asesinatos trágicos y que lo hemos dejado porque estaban allí. Ahora ya están aquí. Y ahora ya es problema de todos. Bueno, de todas formas, nunca estaré si la dicha es buena. Ese avispero, lo que dice Daniel Stulin, que en el fondo son cuestiones de geopolítica y vamos, estrategia militar a nivel global, se producen porque hay dos claros bloques de enfrentados en Oriente Medio. Está, por un lado, el bloque saudita y, por otro lado, el bloque iraní. Entonces, con sus respectivos aliados. En este caso, la causa, por así decirlo, saudita ha sido más apoyada desde los países occidentales y la iraní por la rusa. Evidentemente, el Estado Islámico suponía una amenaza y un ataque principalmente a los enemigos saudíes. En este caso a Irán, a Irak, a Siria, porque hay que recordar que Bashar al-Assad era prorruso y ese es el terreno de juego. Entonces, lo que dice Stulin no está tan lejos de la realidad, porque el Estado Islámico bueno, no está tan lejos de la realidad siempre y cuando lo puedas demostrar, ¿eh? Claro. Cuidado. No podía haberse creado sin apoyo externo, y ahora mismo se sabe que una de las claves es su manera de financiarse. Pero su manera de financiarse es que tienen petróleo ellos y los países colindantes. No tienen por qué haber recibido apoyo económico de Estados Unidos, por mucho que lo diga Stulin, eso hay que poderlo demostrar, porque también es verdad que los Emiratos o Arabia o todos los países que tienen petróleo y que les han apoyado, también hay que tener en cuenta que hay una especie de guerra civil, salvando las distancias, como ocurrió en Europa en la reforma entre protestantes y católicos, salvando mucho las distancias, pero ahora mismo hay una guerra similar o que puede recordar a ello entre chiíes y suníes. Entre ellos, lo que ha dicho Mabel al principio, el problema es que entre facciones suyas mismas se están matando, es decir... Hombre, claro. El Daesh o el ISIS como tal, que bueno, que al final el Estado Islámico van en contra, Al-Qaeda quiere recuperar esa parcela como predominante en la lucha, en su lucha contra Occidente. Y que son un Estado constituido, ¿eh? Claro, pero es que ahora Al-Qaeda es una facción que está perdiendo su territorio y lo está ganando el ISIS o el Daesh. Entonces, tú fíjate de lo que estamos hablando, o sea, entre terroristas islámicos extremistas se van a pegar para buscar su cuota de poder. O sea, eso es una aberración. O al final se refunden y sale un único... No, sí, a lo que voy, Mabel. ¿Qué inconsciencia tendrán para dentro de sus extremismos ver que uno es enemigo del otro? Y al final es ir contra Occidente. O sea, que su lucha es ir contra Occidente. Te quiero decir por eso, que cuando dicen los compañeros de información, que son los que saben y con los que hablo, que está pasando esto, que Al-Qaeda quiere recuperar lo que ocupa o ISIS o el Daesh, ¿cómo puede ser si al final se supone que los dos luchan contra lo mismo? Que al final igual acaban porque uno pierde, otro... Bueno, puede ser. La inconsciencia es que más de un cuarto de los luchadores en África del Daesh, Al-Qaeda o ISIS son europeos. Más de un cuarto son europeos. Y esta es la barbaridad. No puede ser que estemos fomentando, creando o incrementando la fila de esta gente con gente que se supone que tiene una cultura completamente diferente a la suya y que al final lo que va es a matar a gente porque simplemente no piensan igual que ellos. El problema es que nos queda solo un minuto y no me gustaría que lo dedicáramos al tema internacional, sino aquí, a España. Os lo repartís vosotros, yo ya no voy a intervenir más que para despedirme. En Cataluña, tela, y en el resto de España. Entonces me gustaría que lo dedicáramos aquí, a España. Bueno, yo remito, que luego lo ampliará Alfredo muy rápido. En Libertad Digital se puede ver una entrevista que hizo Carmelo Jordá a Gabriel Ventasgal, es un asesor de temas de inteligencia y de defensa, en la que él, sus propias palabras, dice que Cataluña es el centro de planificación yihadista actualmente en Europa. Un tercio del radicalismo extremista español está en Cataluña. Pero deja claro, España está bien protegida. Las fuerzas de seguridad con el CNI están haciendo bien su trabajo. No hemos elevado al nivel 5 porque los grupos de información e inteligencia han conceptuado que no hacía falta elevar el nivel 5, en el cual supone presencia militar en la calle y que, por tanto, de momento seguimos haciendo el trabajo, pero estamos en nivel 4. Bélgica lo ha aumentado hoy al 3 y han suspendido el partido al 3. 4, y nosotros estamos en nivel 4, con lo cual con el nivel 4. Nuestro riesgo es superior. No, ellos tienen más que 3, tienen 3 de 3 ellos.
O sea, el nivel es distinto. No es al igual nuestro. en todos los países. No, es distinto. Nosotros hemos cambiado este verano, le cambiamos también, porque había 4 Sí, medio alto. sé que es desde El junio. 4 es de junio, se puso un nivel 4, ya digo, simplemente es protección de infraestructuras, protección de medios que pueden ser susceptibles de ser atacados. Ya digo, se reunió el lunes la comisión de que supesa esto y han conceptuado que con los informes que hay no era necesario llevarlo al 5, por tanto digo que seguir haciendo el trabajo policial y los ciudadanos, fundamental la colaboración ciudadana una vez más. Pues hemos llegado al final del programa, un programa muy importante para todos nosotros, para todos los españoles. Yo, Alfredo, espero que puedas venir más a menudo y que sigamos hablando de todas estas cosas, sobre todo para tranquilizar a la población que realmente se está pasando mal. Y alguien que tiene información de primera mano como tú, pues en fin, es muy tranquilizador. Un placer, Mabel. Espero que vuelvas pronto por aquí. Muchísimas gracias. Asier, lo mismo te digo, muchas gracias. Hasta el próximo programa. De ustedes me despido. Les recuerdo nuestra web www.puntoencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios@puntoencuentrodigital.es. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo.